venezolanos hemos esperado mucho y hemos sufrido mucho, ¿no? En este camino hacia la democracia. Creo que los mejores tiempos son los tiempos que nos den certeza. A los venezolanos no nos falta la paciencia, a los venezolanos nos falta la certeza. Y la Claro. certeza de que vamos a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y que vamos a tener elecciones, que vamos a ganar la elección y que van a entregar el poder. Ella es Paola de Alemán, periodista de la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en Ciencias Políticas y miembro del partido político Primero Justicia. Hablamos sobre el papel de Estados Unidos como actor clave del proceso de negociación, las posibilidades reales de una transición democrática, la urgencia de un nuevo CNE y las elecciones presidenciales, el rol de María Corina Machado, los presos políticos y la necesaria unidad de la oposición. Paola lo resume con una idea muy clara. A los venezolanos no les hace falta paciencia, les hace falta certezas. Espero que les guste. Hola Paola, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás viendo Venezuela? Están pasando muchas cosas. Bueno, la estoy viendo con esperanza. Creo que están pasando cosas que nos pueden dar señal de que estamos caminando hacia el destino por el que hemos luchado durante tantos años. Sí, cuéntame qué diferencia ves tú en este proceso de diálogo o de negociación que está pasando con los otros 15 previos procesos que hemos tenido y, bueno, y que todos han fracasado de cierta forma, ¿no? Sí, yo creo que la gran diferencia que tenemos actualmente es que quien propuso el mecanismo de diálogo que hoy convoca a miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez es Estados Unidos. Y Mm. Estados Unidos ha dicho que es acompañante del proceso y por lo tanto es garante de unos resultados que favorezcan al mismo plan de Marco Rubio, que tiene 3 fases y que culmina con la transición. Y las últimas declaraciones del secretario Rubio pues revelan que se trata de un proyecto que él mismo está acompañando y del que él mismo ha dicho que espera buenos resultados. Creo que esa es la principal diferencia entre este proceso de diálogo y los anteriores. A mí lo que me preocupa es que ellos estamos yendo a la tercera fase y no sé, y la primera y la segunda no sé si se han cumplido muy bien, ¿no? O sea, esa estabilización y eso de crecimiento, por lo menos las personas que tengo en Venezuela no lo dicen. Entonces, no sé, ojalá este sí se cumpla como dicen, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que las fases del Plan Rubio, aunque desde el punto de vista pedagógico-político se presentan como consecutivas, Mm, son fases que ocurren simultáneamente, ¿no? mm, Porque la única manera de tener verdadera estabilidad es en un sistema democrático que ocurra después de la claro. transición. Y la única manera de tener una verdadera recuperación económica estable es también con instituciones fuertes que garanticen la inversión. De modo que yo las 3 fases no las vería como consecutivas, Mm. sino como en simultáneo, tanto en su ejecución como en su realización. Sin embargo, ayer él dijo, creo que fue el mismo Rubio, que dijo que ahora es un tema, o sea, que también quiere hay una reconciliación. Eso no sé si lo viste. Sí, Entonces sí, también lo está vi, lo vi. como, va como mutando, no, no sé si mutando, la palabra no es mutando, pero van como metiéndole añadidos y adjetivos a la negociación. No sé. Bueno, no sé si a la negociación, pero sí al proceso. Mm, Y creo que el objetivo de reconciliación está asociado con la democracia, con la paz y la justicia. Y por eso creo que es muy oportuno para nuestro país. Venezuela tiene 27 años padeciendo un sistema de represión, de violación masiva de derechos humanos, de sufrimiento colectivo, a lo cual se mm. suma lo que fueron los efectos devastadores del doble terremoto del 24 de junio. De modo que el objetivo de reconciliación ciertamente es una materia que nos debe unir a todos y que Estados Unidos lo tiene en su agenda. ¿Y tú no crees que estamos siendo tutelados de ambos lados? O sea, de aquel lado los están tutelando y de este lado también nos están tutelando. Sí, yo creo que el tutelaje aborda a todo el país y creo que debemos ver esa realidad política con muchísima madurez. Creo que también tenemos que ver quién es el responsable del tutelaje. El Mm, responsable del tutelaje es quienes han estado en el poder desde 1999, que el claro. primero le entregaron nuestro país a potencias autocráticas y después del 28 de julio, cuando no aceptaron los resultados electorales, secuestraron la soberanía y nos pusieron en riesgo. Y el 3 de enero Estados Unidos hizo una acción militar que se llevó
a quien tenía secuestrada la soberanía popular e inició un proceso de acompañamiento, tutelaje o el término que queramos usar, en donde Estados Unidos es una fuerza que se emplea en todos los actores. ¿Tú tienes información de cómo se escogieron los integrantes de la oposición en esa mesa de negociación? Porque las personas son como extrañas. Cuando tú ves más o menos a quién responden cada una de las personas, ¿tienes idea de cómo se escogió, quién escogió a esas personas? Bueno, por lo que ha explicado Dinora Figuera, que es presidente de la Asamblea Nacional, esta es una propuesta que vino del Departamento de Estado, que tiene diseño institucional, es decir, que su legitimidad está basada en el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional, que sus integrantes forman parte de la comisión delegada de la Asamblea Nacional, que son 18 personas que por distintos asuntos políticos que pasaron en el país a finales del año pasado, los principales partidos políticos que quedaron conformando esa instancia fueron Voluntad Popular y Primero Justicia, y que cuando el Departamento de Estado planteó el diseño de la instancia, ofreció esos nombres. De modo que, para sintetizar la respuesta, es una propuesta de los Estados Unidos que tiene soporte institucional. ¿Y no te parece extraño no se incluya a nadie de María Corina o de 20 Venezuela? Creo que la respuesta viene dada por el apalancamiento institucional de la instancia. Y María Corina Machado no tiene, y ella misma no es diputada de la Asamblea 2015, y por eso, dentro de ese rayado de cancha que han planteado nuestros principales aliados en la lucha democrática, que es Estados Unidos, ella no forma parte de ese diseño. ¿Y cuál crees tú que son como los resultados concretos que se pueden medir, o los avances que se pueden medir y los logros de este proceso? Bueno, lo primero es que exista, ¿no? Si no hubiese ocurrido el 3 de enero, yo creo que difícilmente estaríamos en una instancia en donde se pueda discutir lo que son los problemas políticos para avanzar hacia lo que Estados Unidos ha llamado una transición y luego una reconciliación. Entonces yo creo que lo primero es eso, el primer gran avance es que existe, el segundo gran avance es que los Estados Unidos es quien anunció el mecanismo, luego acompaña al mecanismo y ha estado muy cercano en su ejecución. Creo que esa es una segunda buena noticia, y creo que una tercera buena noticia es que la oposición venezolana, si bien existe, como tú lo has denominado, como un poco raro, yo le diría que es un déficit de representación que hay en la instancia. Ese déficit de representación no hace imposible la conciliación de agendas dentro de la oposición. Los venezolanos todos, con independencia del partido político al que se pertenezca o de la tendencia política en donde esté, en su gran mayoría, y lo vemos en encuestas recientes, lo que quieren son elecciones para nuestro país, y esa unidad de los venezolanos es muy importante. Claro, porque he leído cosas que has escrito por ahí y te refieres a veces al proceso chileno. Y justamente el que siguió o la persona que sucedió a Pinochet era como el líder de la oposición, o era más o menos el líder de la oposición, ¿no? Bueno, el caso chileno es muy interesante, ¿no? Perdón que te interrumpí, es que me emocioné porque es un caso que me gusta mucho. El caso chileno es muy interesante, como te dije, ¿no? Porque el partido político que tenía mayor sintonía con la sociedad chilena en ese momento no era el PDC, no era el Partido Demócrata Cristiano, que era el partido de don Patricio Aldrin, sino era el partido de Lagos, que era el Partido Socialista chileno. Okay. Pero el Partido Socialista chileno no generaba disuasión, confianza en el régimen de Augusto Pinochet. Y por eso en las negociaciones el que se pone al frente no es quizás el que es más popular, pero sí es el que puede generar flexibilidad del lado de la dictadura. Y eso fue lo que fue el Partido Democrático Cristiano chileno y lo que fue don Patricio Aldrin. De modo que esa referencia, aunque no es igual a la venezolana, y creo que la principal diferencia es el motor de cambio político, por diversas razones del lado de la dictadura de Augusto Pinochet había cierta voluntad democratizadora. Delcy Rodríguez no tiene voluntad democratizadora. Delcy Rodríguez es una autócrata que tiene miedo de que le pase lo mismo que le pasó a Nicolás Maduro el 3 de enero. Claro. Que se somete a los Estados Unidos con obediencia porque quiere permanecer en el poder y que se sienta en esta mesa no con una voluntad democratizadora, sino con miedo a sufrir las consecuencias de no ser obediente.
Y ella yo me imagino que está pensando también en permanecer en el tiempo. O sea, si hay una... De dos maneras. Uno, darle largas a esto, a ver si a Trump, no sé, le pasa algo, mañana lo sacan, mañana le pasa algo y bueno, se queda ella de alguna manera. Y la otra manera es también quizás ella quiere quedarse como líder de la oposición en el futuro, ¿no? Que van a ser el régimen. O sea, el PSUV yo me imagino que va a querer seguir siendo partido político para siempre, ¿no? Sí, yo creo que ese comentario que haces es muy importante en dos sentidos, ¿no? El primer sentido es para el análisis político actual y ver cuál es la clave en la que podemos ponderar o analizar el proceso de diálogo. Y es que estamos analizando el proceso de diálogo donde no solamente están las partes involucradas, sino que está el elemento de fuerza sentado en la mesa. Y eso hace que se reequilibren o se recalculen lo que son las intencionalidades políticas de los que están en la mesa. Eso es lo primero. Y luego hacia el futuro, creo que es un gran desafío para la oposición. El verdadero desafío unitario es saber que la oposición deberá permanecer unida, al menos en términos electorales, para el futuro, porque el PSUV seguirá siendo una opción y nuestro gran desafío es que ningún venezolano vote por ellos, que ellos no vuelvan a ganar la elección. Bueno, hay varias organizaciones civiles que han tratado o están exigiendo que a más tardar octubre se tenga ya designado un CNE y que haya o sea, que se acuerde también un estatuto para regir la elección y el cronograma electoral. ¿Tú crees que eso es posible para octubre? O sea, ¿cómo ves tú las velocidades si ya arrancamos tarde o estamos arrancando tarde? Digo tarde, unos 5 días de tarde, pero bueno, obviamente hay como demasiada expectativa en lo que está pasando día a día. Sí, creo que el sentido de urgencia es absolutamente comprensible, porque los venezolanos hemos esperado mucho y hemos sufrido mucho, ¿no? En este camino hacia la democracia. Creo que los mejores tiempos son los tiempos que nos den certeza. A los venezolanos no nos falta la paciencia, a los venezolanos nos falta la certeza. Y la certeza de que vamos a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y que vamos a tener elecciones, que vamos a ganar la elección y que van a entregar el poder. Entonces creo que este proceso de diálogo es un proceso de construcción de certezas para los venezolanos, de construcción de confianza con Estados Unidos, nuestro principal aliado en la lucha democrática, y sobre todo de construcción de futuro. Yo tengo mucha esperanza de que estas semanas, estos meses y el tiempo que nos tome llegar a este destino nos va a hacer mejores y nos va a hacer más fuertes. Marco Rubio también ha dicho que quizás son necesarias o que son necesarias elecciones en todos los niveles. ¿Cuál es la posición, ahora te pregunto como activista de Primero Justicia, cuál es la posición de Primero Justicia al respecto? O sea, ¿crees que deben haber elecciones generales conjuntas o primero una elección presidencial y luego parlamentarias o juntas, no sé, una mega elección? ¿Cuál es tu posición o cuál es la posición de Primero Justicia? La posición de Primero Justicia, como lo dijimos en el comunicado público que se hizo la semana pasada, es que la prioridad son las elecciones presidenciales, seguidas de la renovación de todos los cargos de elección popular en todos los niveles. En Venezuela, después del 28 de julio y las farsas electorales que hubo después, se secuestró lo que es la voluntad del pueblo venezolano y esa voluntad tiene que ser restablecida a través de las urnas. Por eso para nosotros es prioridad lo electoral, pero extensivo a los distintos cargos de elección popular. ¿Cómo hace que los venezolanos tengan paciencia en este contexto de emergencia y de crisis que se agrava cada día? O sea, ¿cómo se le vende eso al ciudadano de a pie? Bueno, yo lo primero es que no vendería paciencia, porque es muy injusto. Tú no le puedes pedir paciencia a una persona que está sufriendo, a una persona que tiene una historia de padecimientos horrorosa, que ha marcado el alma de su familia y el alma de todo un país. Creo que la paciencia no se vende. Creo que lo que podemos ofrecer los actores políticos, la sociedad civil y la sociedad entera son certezas. Certezas de que este es un camino seguro hacia la democracia y que juntos haremos que el tiempo que nos tome llegar hacia allá sea un tiempo donde nos redimamos, donde podamos ser mejores, donde podamos reconstruir el alma democrática y republicana de nuestro país, para que ese día que nos aproximemos a las urnas para votar por la candidata que nosotros hayamos escogido, sea un día de fiesta para todos. Claro, el tema es que, nuevamente, creo que los venezolanos sabemos ya
cómo nos han engañado 1000 veces. Entonces, claro, está todo el mundo como muy atento a lo que está pasando o lo que va a pasar en esta mesa, ¿no? Por eso te digo que va a ser difícil que esta vez el régimen nos meta otro strike, ¿no? O sea, que nos diga, no, no, sí, quédense tranquilos y... No, tiene que haber un trabajo de pedagogía ciudadana muy profundo, Jesús, y bueno, como decimos en criollo, ¿no? El que está picado de culebra, a bejuco le tiene miedo, ¿no? O sea, Claro. por supuesto que nosotros estamos picados de culebra en toda nuestra alma y en todo nuestro cuerpo. Mm, Por eso creo que las certezas se ofrecen con argumentos, las certezas se ofrecen con acciones. Creo que la delegación tiene una gran responsabilidad de mostrarle al país su compromiso democrático y su fidelidad a los mm, fines que tantos nos han unidos. Creo que Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo de transmitir certezas a través de las declaraciones y la acción del secretario Rubio, que no es poca cosa, que en los últimos 3 días ha habido 2 declaraciones sobre Venezuela. mm, Luego vemos que no es una acción o no es una política que solo depende del Departamento de Estado, sino que en el Congreso mm. también hay un impulso hacia los fines que nosotros estamos persiguiendo, de modo que creo que no hay una respuesta sencilla para la construcción de certezas, pero que día a día, con muchísima pedagogía y cercanía ciudadana, vamos a poder ir fortaleciendo eso e ir reduciendo los temores y las desconfianzas. Eso que hablas de la pedagogía me parece excelente. El tema es que entonces es difícil ser pedagógicos con las personas o con los ciudadanos si nuestros medios, por ejemplo, están todos bloqueados, si X todavía no se ve en Venezuela. ¿No crees que en esa mesa, volviendo a la mesa de diálogo, no crees que hay algunas cosas básicas que hay que sentar antes de sentarte? O sea, tú tienes que decir, mira, libérame los medios, suéltame a los presos políticos. O sea, hay mínimos que tú tienes que arrancar para que vamos a sentarnos. Antes de sentarnos, estamos metidos en el salón, pero antes de sentarnos, oye, vamos a sentar estas bases para poder sentarnos, ¿no te parece? Bueno, yo creo que hemos avanzado, por supuesto todo es insuficiente y lejos de mí querer defender lo que ha sido el desempeño del gobierno interino de Delcy Rodríguez o desconocer, ¿no? Lo que son las violaciones a derechos humanos o la estructura de represión que sigue en pie. O sea, quiero decir con mucha firmeza que esa es una realidad que tenemos que desmontarla. Y creo que en los procesos de transición, y por eso es tan importante quizás ver experiencias, no sé si similares, pero sí Parecida. que donde podemos encontrar, sí, donde podemos encontrar pistas, ¿no? Sobre nuestra realidad. Vemos que, por ejemplo, la mesa redonda en Polonia, ¿no? Cuando se dio la transición polaca después de la Unión Soviética. La Unión Soviética todavía seguía en pie cuando ya se sentaron a hablar. Mm, muy Y Polonia debilitada. todavía Sí, quizás muy como... debilitada, pero todavía estaba en pie. Sí. Delcy Rodríguez está en pie, pero no está de la misma manera que estaba Nicolás Maduro porque el 3 de enero ocurrió. De modo que lo que te quiero decir es que en el momento ver los avances es difícil porque también puede haber avances que no son evidentes a nuestros ojos, pero se están dando unas condiciones objetivas de acompañamiento internacional, de fuerza dentro de la mesa, porque es algo que no podemos desconocer. La presión de Estados Unidos no es meramente verbal o económica como era antes, sino que ya hubo acción de Sí. fuerza. Después de los terremotos del 24 de junio tuvimos boots on the ground en el país. Eso también marca una diferencia. De modo que los venezolanos quizás tenemos que preguntarnos con esta realidad que es la que se ha puesto sobre la mesa, cómo podemos avanzar y cómo podemos hacer de este camino un camino de certezas hacia la democracia. Que no es el camino ideal, no lo es, sin duda alguna. Hubiésemos querido otra manera, pero es el camino que nuestros principales aliados nos han puesto sobre la mesa y es un camino que podemos transitar si todo sigue como efectivamente ha ido. Hablo mucho con familiares y personas de los que están relacionadas con presos políticos y esa gente está muy preocupada porque dicen, bueno, van a usar otra vez a los presos políticos como monedas de cambio. Bueno, vamos entonces a negociar tal cosa, te suelto 5 presos y dame Bueno, por esto. eso Eso es una un... cosa muy interesante es que en la agenda pública de la Mm, negociación no están los presos políticos. Eso a mí me parece más bien una ventaja, el hecho que no estén. Porque si están, los presos políticos se pueden transformar en lo que tú estás diciendo, que son en instrumentos de canje, en menudeo de personas. Y el hecho de que no estén en la agenda protege a los presos políticos de ese menudeo y no obsta a que la delegación en los espacios en los que esté, de manera extra agenda, o sea, fuera de la agenda, puedan, por supuesto, elevar la voz de los que más sufren.
María Corina ha dicho que aunque ella no forma parte de este proceso, no lo obstaculizará. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol de María Corina y de Vente en este proceso? Bueno, yo creo que lo que tanto ella como Edmundo González en su comunicado escrito y luego en la entrevista que le dio a Olavarrieta, María Corina, lo dijo con Mm, mucha claridad y me parece que es una posición responsable y valiente de no obstaculizar el proceso, de acompañarlo con sentido de Contraloría Ciudadana, cosa que yo creo que es muy buena porque los venezolanos tenemos 27 años en donde hacerle seguimiento ciudadano a iniciativas públicas era tomado como conspiración o traición y creo total. que abrirnos a un seguimiento honesto, ciudadano, constructivo del camino hacia la democracia es un camino de ganancia para todos. De modo que me parece que su actitud es una actitud muy valiente y responsable frente al país. Y la ciudadanía o la sociedad civil, ¿qué crees, cómo crees tú que debe vigilar este proceso? ¿Cómo crees tú que debe actuar? ¿O tú crees que la gente tiene que ser pasiva, tiene que estar en la calle, cuál es tu percepción de lo que debe ser? Sí, hubo una cosa que declaró Dinora Figuera, presidente de la Asamblea Nacional, que me pareció muy interesante, y es que la delegación va a tener espacios de participación e inclusión ciudadana en donde las organizaciones de la sociedad civil podrán aportar en los distintos temas de agenda. ¿No? Mm, Hay la agenda de manera muy gruesa que fue expresada en el comunicado del día sábado 1 de agosto. Tiene tres partes. La primera parte es sobre el terremoto, la segunda parte es sobre fortalecimiento democrático y la tercera parte es sobre garantías políticas. mm. No sabemos cuál es el contenido porque son temas muy amplios, pero es de suponer o de entender o lo lógico es que dentro de esos temas entra en garantías, podrá entrar el tema de derechos humanos, en fortalecimiento de la democracia entrará, me imagino, Consejo Nacional Electoral y lo que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, de modo que Y espero que academia, entren sociedad civil, y que entren lo de los medios. O sea, yo creo que es sí, imperativo. en garantías, La libertad de expresión es totalmente. súper importante. Es muy importante y es un signo, es devolverle oxígeno al Mm, espacio público y a la vida ciudadana. Creo que el restablecimiento de la libertad de expresión, los artículos 57 y 58 de nuestra Constitución son fundamentales, diría Suárez, para darle categoría de normal lo que es normal. mm. Entonces, creo que eso es muy importante para la vida democrática y estoy muy de acuerdo contigo. Sin duda alguna tiene que ser prioridad y es una medida muy fácil porque levantar las IP no es Muy ciencia fácil. cuántica, ¿no? Es muy Exacto. es una decisión política, totalmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás optimista? ¿Cómo sientes estos próximos meses? Bueno, yo la verdad es que siempre estoy optimista. Es una decisión de vida. Okay. Una de las cosas que mi familia y yo nos hemos propuesto siempre es que la esperanza no depende de quienes nos han hecho tanto daño. La esperanza es una virtud sobrenatural a la cual abrazamos día a día con cada uno de nuestros esfuerzos y por lo tanto estoy optimista de manera permanente. El régimen no me va a arrebatar mi optimismo. Dicho eso, con este proceso y por las razones que te he dado a lo largo de esta conversación, te puedo decir que estoy especialmente optimista, porque creo que se han alineado distintas variables que favorecen al cambio político y creo que los venezolanos, partidos políticos, sociedad civil, instituciones, todos los que queremos democracia para Venezuela, tenemos que prepararnos para un proceso de reinauguración democrática en donde el protagonista será el voto de los venezolanos. Y uno de los temas que a mí me preocupa muchísimo es que alarguen demasiado estas elecciones, porque Sí. nuevamente, ¿cuál es tu expectativa? ¿Tú crees que van a haber elecciones en el primer semestre del año que viene, en el segundo semestre? ¿Cuál crees tú que hacia dónde se está apuntando? ¿O hacia dónde se debe Vamos a ir apuntar? primero bueno, hacia dónde se va a apuntar con sentido de urgencia, lo antes posible realizable. Creo que ese es el criterio. Sentido de urgencia, lo que sea antes posible y que sea realizable desde el punto de vista institucional. Creo que ese es el criterio de los tiempos. Y Mm, luego, ¿qué puede salir mal? O qué pata puede cojear, ¿no? O qué asunto puede no ser como esperábamos o puede cambiar su rumbo. Creo que primero el compromiso de los Estados Unidos que se vaya sí. renovando y se vaya haciendo fuerte cada vez más. Creo que los venezolanos tenemos que apuntar a eso, a que el compromiso de la administración, el compromiso del gobierno de los Estados Unidos
se haga cada vez más firme y nosotros como oposición podamos fortalecer los vínculos de confianza con ellos. Creo que eso es un punto que tenemos que trabajar y que es muy, muy importante. Y hacernos confiables significa ser unos actores estables, significa honrar los compromisos a los que se lleguen en determinado momento, ser personas de palabra. Digamos, hay una serie de decisiones políticas que abonan a esa relación de confianza con Estados Unidos como nuestro principal aliado. Otro asunto que es muy importante atender es la unidad de las fuerzas opositoras en el país. Mm. Venezuela, el proceso político venezolano, como tú le dijiste hace unos minutos, va a requerir una oposición unida con altas capacidades de cooperación que vaya a una elección con mecanismos de selección de candidaturas únicas que nos permita derrotar al chavismo desde la última parroquia de nuestro país hasta la presidencia de la República, Sí. para que la democracia pueda tomar oxígeno en cada uno de los espacios. Entonces, por eso es muy importante la unidad de la oposición. Yo creo que esas son las dos cosas que tenemos que atender con más fuerza. Bueno, muy bien. Te agradezco muchísimo. No sé si quieres decir algunas otras palabras. De verdad te agradezco mucho por tu tiempo. Sí. Nada, te veo muy optimista. Espero que así sea. No, yo solamente le diría a las personas que nos escuchan, a la audiencia de La Patilla, es que estos procesos de transición son generalmente procesos muy complejos, Mm. que son de naturaleza opaca desde el punto de vista informativo, es decir, las noticias no se saben hasta que haya resultados, que en esa opacidad puede ser caldo de cultivo para mal manejo informativo, para que se corran rumores, para que hayan bulos, para que las personas que quieren atentar en contra del proceso lo hagan. Y por eso es muy importante lo que hablábamos de tener una pedagogía ciudadana para aproximarnos al proceso. Y parte de esa pedagogía es buscar la información en las fuentes oficiales y saber que muchas veces la falta de información no son malas noticias, sino es la construcción de un proceso con piso firme que le dé buena respuesta al país. Bueno, ojalá. Lo que pasa es que como dijiste hace rato, estamos picados de culebra tantas veces que está todo el mundo, Así es. está todo el mundo No, se muy, entiende muy perfectamente. suspicaz. Pero bueno, Se gracias entiende. otra vez. Espero que tengas A un ti. super día y que nos veamos en Caracas pronto. Así es, un abrazo.